Bueno, muy bienvenidos todos y es un placer estarlos acompañando esta tarde, que nos convoca precisamente los 50 años de la partida del gran filósofo, matemático, lógico, escritor, en fin, hasta premio Nobel de Literatura, Bertrand Russell. Nos acompaña hoy para dedicarnos a la reflexión sobre algunos de los tantos temas que Russell desarrolló, el doctor Luis Camacho, el licenciado Hugo Sánchez y el doctor Álvaro Carvajal. Entonces, en ese orden vamos a iniciar la presentación. Don Luis Camacho Naranjo, bueno, es doctor en filosofía, tiene una larga trayectoria en su obra de investigación, entre cuyos temas pues se destacan la lógica simbólica, ciencia, tecnología, desarrollo, en fin, y hoy nos va a hablar sobre el tema de la lógica en Bertrand Russell. Entonces le dejo la palabra a don Luis. Adelante. ¿Qué tengo que hacer? Compartir pantalla. Álvaro. No, ahí está bien, nada más que comience. ¿Me ven? Sí, sí, claro. Sí. ¿Me ven? ¿Me oyen? Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. En realidad voy a hablar un poco más ampliamente, no solamente de la lógica. En el caso de la lógica me voy a referir a la conexión entre Russell y Leibniz. Quisiera comenzar a hablar de Bertrand Russell con una alusión a Costa Rica. En su último periodo como presidente del país, José Figueres Ferrer, famoso político de nuestro país, escribió el libro La pobreza de las naciones, 1973. Esta obra incluye una dedicatoria en la página 5 que dice así, comillas, a la memoria de Bertrand Russell, el gran rompedor de cadenas del siglo XX. Como Lutero y como Carlos Marx, dedicó su vida a romper cadenas mentales. Superior como Voltaire, no impuso nuevas cadenas, no fundó secta, comillas. En esta dedicatoria, la ausencia de una secta filosófica o política se ve como algo positivo, pero no todos han visto este aspecto como positivo en Russell. Otros lo han llamado un filósofo sin filosofía. Dado que tampoco podemos referirnos a un pensamiento con pretensiones de totalidad que se le pueda atribuir. Russell habría visto un sistema así como un caso de ideología, justamente lo que él siempre rechazó. Más exacto sería decir que fue un filósofo con todas las filosofías, a las que sin embargo cuestionó sin excluir sus propios pensamientos. Viene a la memoria una frase de Leibniz, uno de los filósofos que más le interesaron. En una carta a su amigo Raymond en 1714, G.W. Leibniz dice así, comillas, la mayoría de las sectas filosóficas tienen razón en la mayor parte de lo que afirman, pero no tanto en lo que niegan, comillas. Aunque no me parece que Russell conociera esta carta de Leibniz, supongo que estaría de acuerdo. Hay un sentido en que todos parecen tener razón en algo. Y en sus numerosos escritos, Russell trataba de rescatar esas ideas y valores comunes dentro de un marco de escepticismo y agnosticismo, materialismo y empirismo, aunque un empirismo moderado, no el de John Stuart Mill, su padrino. A pesar de las grandes diferencias de enfoques en filosofía, Russell muestra un gran aprecio por los presocráticos, en particular Heráclito, Spinoza, y tiene una gran admiración por el agudo ingenio de Leibniz. Entre los científicos fue Einstein quien más bien se acercó a Russell y mostró interés en conocerlo, lo que fue el comienzo de una larga vida de cooperación. Recordamos a Bertrand Russell 50 años después de su muerte y en el Día Mundial de la Filosofía establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2002 a celebrarse el tercer jueves de noviembre. La UNESCO ve la filosofía como una escuela de libertad, un valor fundamental en la vida y obra de Russell. Nos interesa ahora señalar lo contrario de la libertad, la persecución por las ideas y el castigo por actos de desobediencia civil.
Como saben, Russell se opuso a la Gran Guerra de 1914, lo que le costó su trabajo en Cambridge y también su libertad, pues fue recluido en la cárcel de Brixton a principios de 1918, y antes de eso las autoridades militares británicas le habían prohibido acercarse a las playas con la excusa de que podría hacer señales a los submarinos alemanes. Desde mucho antes había apoyado la lucha de las sufragistas por el voto femenino en el Reino Unido, lo que le valió frecuentes ataques verbales y físicos, algunos violentos. Fue justamente en febrero de 1918 cuando finalmente el Parlamento aprobó el voto femenino en el Reino Unido, aunque con muchas limitaciones, por cierto. Más tarde, en 1940, su nombramiento como profesor invitado en el City College de Nueva York, después de haber dado clases en universidades de Chicago y Los Ángeles, fue revocado por el fallo de un juez, quien consideró que dicho nombramiento era equivalente a crear una cátedra para la indecencia, palabras textuales del juez. Dicha opinión encajaba perfectamente con el obispo de Rochester, quien dijo que cada palabra de Russell era producto de la lujuria. Y puesto que escribió tantísimas palabras, probablemente tendría una lujuria monumental. Todavía en 1961, cuando tenía 89 años, fue condenado a 2 meses de prisión por sus actividades en oposición a la política nuclear británica. Este activismo político, que también tiene antecedentes en Leibniz, alcanzó su momento más dramático durante la crisis de los misiles en octubre de 1962, lo que ha llevado a algunos admiradores exagerados a concluir que estamos vivos gracias a Russell, en vez de haber desaparecido en una conflagración nuclear. Por cierto, a esta pregunta de si estamos vivos gracias a Russell, el mismo Russell contestó disminuyendo la importancia de su participación durante la crisis nuclear más grave que se haya conocido, y señaló que Khrushchev actuó de la manera como lo hizo para evitar una conflagración mundial, no porque se lo pidiera él, sino porque de todos modos ya había decidido actuar así. Los hechos son bien conocidos. El 24 de octubre de 1962, cuando Kennedy habían puesto el bloqueo a Cuba, Russell hizo llegar a Khrushchev un llamado a la prudencia y pidió a Kennedy que detuviera la locura. Khrushchev respondió que la Unión Soviética no tomaría decisiones insensatas y que si Estados Unidos llevase adelante su acción piratesca, la Unión Soviética no tendría otro remedio que usar sus medios de defensa contra el agresor. Afortunadamente se llegó a un acuerdo, pero lo asombroso es que Khrushchev se tomó el tiempo de responder a la carta de Russell y esa respuesta fue leída en Radio Moscú en esos días. El siguiente punto que me interesa es la relación de Russell con Leibniz. Aunque quisiera decir algo antes sobre su formación y personalidad. Russell nació en 1872 y aunque sus padres habían dispuesto para él una educación no religiosa, la muerte de ambos en poco tiempo, siendo él apenas un niño, fue la razón por la cual su educación estuvo a cargo de su abuela, la viuda de John Russell, quien había sido primer ministro en 2 ocasiones, y cuyas ideas liberales habían sido heredadas por su hijo Amberley, el papá de Bertram. Creyente fervorosa y austera, la abuela de Russell le repetía un mandato que al niño le impresionó mucho y que guió las acciones de Russell toda su vida, y que se ha tomado del libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 1, y es una de las frases más impresionantes en el Antiguo Testamento, donde por lo demás abunda la violencia. No seguirás a la multitud a hacer el mal. Y antes hay otro mandato igualmente impresionante. No te pondrás del lado de la mayoría en un juicio para condenar al inocente. La frase implica que hay diferencia objetiva y que se puede detectar entre bien y mal, entre justicia e injusticia, que no es simplemente cuestión de gustos. Y en la vida y la teoría de Russell se ven los esfuerzos por explicar estas diferencias y luchar a favor del bien y de la justicia. Otra cosa muy interesante es que Russell nació en un siglo de grandes lógicos y matemáticos. En otro de sus notables errores sobre la lógica, el filósofo alemán Immanuel Kant
En 1800 dijo algo sobre ausencia de figuras importantes en lógica y que no había necesidad para tenerlas. En un libro que se titula Lógica, Manual para Conferencias, de 1800, dice Kant, comillas, en el tiempo presente no ha habido lógicos famosos y ciertamente no necesitamos nuevas invenciones para la lógica, porque ella simplemente contiene la forma del pensar, comillas. Esta idea va acompañada por otra que aparece en el prefacio a la segunda edición de la Crítica a la Razón Pura y también en esta obra de 1800 de que la lógica nació perfecta y completa con Aristóteles. De manera que no necesita ningún cambio ni adición. Kant ignora la lógica proposicional de Crisipo y el hecho de que la lógica aristotélica no es capaz de probar validez o invalidez en argumentos relacionales que no encajan en el esquema sujeto-predicado. En gran medida, el desarrollo de la lógica a partir de Leibniz ha consistido en la superación del esquema sujeto-predicado y por tanto de la gramática. Pero el camino de la gramática, desde la gramática hasta la teoría de la inferencia, ha sido largo y difícil. A pesar de los deseos de Kant, el siglo en que nació Russell fue el siglo de la revolución en la lógica y de gran número de lógicos famosos: Bolzano, Hamilton, De Morgan, Boole, Frege, Schröder, Peirce, Russell y otros muchos. Precisamente fue el desencanto con Kant y con los hegelianos ingleses en relación con las matemáticas, lógica y ciencias lo que llevó a Russell a buscar su propia manera de hacer filosofía, que luego se generalizó en la filosofía analítica. En vez de grandes sistemas filosóficos que supuestamente explican todo, Russell y los analíticos más bien utilizan las armas de la lógica ampliada y fortalecida con las matemáticas en el análisis de problemas específicos, paradojas, definición del número, denotación, descripciones definidas, lenguaje performativo, actos del lenguaje, etc. Tal vez por primera vez en la historia de la filosofía aparecen procedimientos técnicos para resolver problemas específicos basados en la lógica desarrollada en el siglo XIX, con antecedentes en Leibniz. No es una filosofía relacionada con la poesía como la que proponía Unamuno, ni que se extiende en la literatura como los existencialistas, aunque por supuesto puede convivir con esos enfoques. Con lo que no puede convivir la analítica es con el rechazo de la lógica, de las matemáticas y de la ciencia. Los nazis tenían razón en considerar una amenaza al Círculo de Viena y elevaron a la categoría de héroe al estudiante que asesinó al fundador, Moritz Schlick. Mientras otros filósofos continuaron con sus actividades en Alemania y países ocupados sin molestias, marxistas y positivistas fueron objeto de persecución sistemática. En el caso de los miembros del Círculo de Viena, todos los más importantes tuvieron que huir. Los nazis sabían muy bien quiénes eran sus enemigos y también sabían que no iban a encontrar apoyo ni en los positivistas ni en los marxistas. Durante su juventud, Russell se formó en el ambiente de los hegelianos ingleses, que algunos hegelianos rechazan como verdaderamente hegeliano, que predominó en la filosofía inglesa a fines de siglo, cuyo principal exponente era Francis Herbert Bradley, y la principal obra, un libro muy importante, muy interesante, que se llama Apariencia y Realidad. Russell y su generación empezaron repitiendo las consabidas consignas de estos y otros hegelianos ingleses. La experiencia cotidiana es pura apariencia, la verdad de la realidad del absoluto se oculta detrás de la contradicción de la sensación. Solo existe lo que conocemos, puesto que en realidad lo único que existe es nuestra conciencia. Del esquema sujeto-predicado y de la imposibilidad de expresar relaciones que escapan a ese esquema, resulta que toda relación se reduce a una propiedad de las cosas, desaparecen las relaciones externas, que son las verdaderas relaciones. Y el resultado es que todo está conectado en una única realidad de tal manera que todas las relaciones son internas, no existen relaciones externas a las cosas mismas
Y no se pueden tener proposiciones aisladas, verdaderas o falsas, puesto que siempre todas dependen del todo. La reacción contra este idealismo fue iniciativa de G. E. Moore y pronto Russell se unió al movimiento de vuelta a la tradición empirista inglesa, cuyo principal exponente había sido justamente su padrino John Stuart Mill, aunque el empirismo de Stuart Mill es mucho más radical. Curiosamente, fue el interés por otro filósofo idealista, G.W. Leibniz, lo que ayudó a Russell a superar el hegelianismo inglés. En el calor de la disputa por la paternidad del descubrimiento del cálculo, Isaac Newton, había prometido que el nombre de Leibniz no se volvería a oír en Inglaterra, y casi lo logra. Si ustedes miran la colección de grandes libros de la Enciclopedia Británica con sus más de 60 volúmenes sobre filosofía, ciencia y literatura, con 10 volúmenes de introducción y 10 volúmenes complementarios, no aparece un solo texto de Leibniz en esa obra. Tuvo que ser otro inglés, Russell, quien recordó los méritos del bibliotecario de Hannover, que tanto hizo por la lógica, las matemáticas, la filosofía y la acción política. En Leibniz encontró Russell un primer análisis de las relaciones, aunque inconcluso. El aprecio por métodos matemáticos en la solución de problemas filosóficos y los comienzos de la lógica matemática, desarrollos relevantes para la superación del hegelianismo inglés. La publicación de la obra de Russell, un examen crítico de la filosofía de Leibniz en 1900, el mismo año del famoso Congreso de Matemáticas en que Russell conoció al matemático italiano Giuseppe Peano, que le impresionó mucho. Esta publicación contribuyó a un paulatino cambio de actitud ante dicho filósofo por parte del ambiente académico en lengua inglesa. Y aunque las referencias a Leibniz disminuyen en las obras de Russell con el paso del tiempo, siempre mantuvo el interés y una valoración generalmente positiva respecto del filósofo alemán a pesar de sus críticas y diferencias. El aprecio de Russell por Leibniz aparece en un breve texto del segundo volumen de su autobiografía, comillas. Con frecuencia tengo conversaciones imaginarias con Leibniz, en las que le digo cuán fructíferas han llegado a ser sus ideas y cuánto más bello de lo que él pudo imaginar ha sido el resultado, comillas. Russell no se detiene a explicar a qué idea se refiere, pero podemos suponer que los cálculos lógicos que para Couturat son incluso superiores a los de George Boole forman parte del legado objeto de admiración. Para entender la actitud russelliana ante Leibniz es muy importante tener en cuenta su idea de que las obras filosóficas más importantes son las que permanecieron inéditas. Sin embargo, en 1901, el matemático francés Couturat publica su obra sobre la lógica de Leibniz y en 1903 publica la colección de fragmentos inéditos. En español hemos tenido que esperar a la edición reciente de Comares en Granada para ver por primera vez muchos de estos textos, sobre todo escritos por Leibniz en 1679, en abril de 1679. Hay una idea fundamental y es que para desarrollar la lógica se necesita, por un lado, un lenguaje desambiguado y por otro, un cálculo preciso. El cálculo empezó haciéndolo George Boole usando las matemáticas y tenemos entonces por primera vez una solución matemática a lo fundamental de la lógica aristotélica, que es la silogística. El lenguaje desambiguado empezó haciéndolo Frege, pero es Russell y Whitehead en su obra básica en 3 volúmenes, Principia Matemática 1909, 10 y 11, los que juntan las dos cosas y tratan de fundamentar las matemáticas en la lógica.
¿Cómo llegó a interesarse Russell por Leibniz? No está claro. Sabemos que en Cambridge le encargaron impartir un curso sobre ese filósofo en 1896-97. También sabemos que Russell vivió en Alemania entre 1894 y 1896, dedicado al estudio de la economía. El producto de ese periodo fue el primer libro que publicó la socialdemocracia alemana. Y aunque Russell ha sido descrito como un filósofo sin filosofía, está claro que a lo largo de su interminable diálogo socrático consigo mismo, mantuvo posiciones constantes caracterizadas como materialismo, empirismo y positivismo. Voy a centrarme en el tiempo que me queda en un punto que ya en Leibniz encontramos, y es la conciencia o la percepción de las limitaciones de la estructura sujeto-predicado, que ha sido tan importante en la filosofía. Leibniz analiza las relaciones, se da cuenta de que escapan a ese esquema, pero además en un momento se da cuenta de que en realidad todas las proposiciones verdaderas y falsas incluyen también a los verbos conjugados, aunque no tengan predicado. Si uno conjuga un verbo, corro, hablo, leo, eso puede ser verdadero o falso, aun cuando también escapan a la estructura sujeto-predicado. Por otra parte, la definición leibniziana de que son verdaderas las proposiciones cuyo predicado está contenido en el sujeto, también queda superada al final de la vida de Leibniz, porque vuelve a la noción de verdad como correspondencia con los hechos, que también es la noción russelliana. Y el resultado de todo esto es que el interés de Russell por Leibniz es fundamental en su trabajo lógico en la primera época de su vida. Y para terminar, quisiera señalar que pocos han captado la esencia de la labor de Russell, como el escritor Paul Johnson en su libro Intellectuals de 1990. Comillas, la gente pensó de él más bien vaga e imprecisamente como un Sócrates moderno, o como un Diógenes que sale de su barril. La razón para esta apreciación es su libertad de pensamiento. Este año, cuando recordamos al gran filósofo británico 50 años después de su muerte, lo hacemos en el contexto de una crisis con muchas dimensiones. El aprecio de Russell por la lógica y las ciencias, su habilidad para responder con sarcasmo a las farsas y los engaños, son características muy apreciadas en el ambiente de irracionalismo y desinformación que nos rodea. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Bueno, ahora pasamos a escuchar al profesor Hugo Andrés Sánchez Carachipulla. Él es licenciado en Lenguas y Literatura Española de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, y licenciado en Filosofía, Sociología y Economía por la Universidad de Cuenca, donde labora como docente en filosofía. Sin más, los dejamos con el profesor. Listo, muchas gracias. Una aclaración, no soy docente en la Facultad de Filosofía, nada más. No sé si el audio está bien, me confirman, se puede escuchar. Listo. Muy bien, primeramente muy buenas noches a todos. Gracias al doctor Carvajal por la invitación. Bien, mi exposición se va a centrar en la ética y más bien en la evolución ética de Bertrand Russell. Mi presentación va a estar dividida en tres partes. Una primera instancia, recordando una teoría donde que Russell abraza el objetivismo
una segunda etapa posterior a esta seguida, donde que Russell va a tratar de contradecirse a sí mismo en su primera teoría, lo cual va a dar inicio a una teoría que será llamada después emotivismo. Y finalmente una tercera etapa donde que Russell trata de amalgamar su primera teoría con su segunda teoría para dar solución a esta contrariedad entre objetividad y subjetividad. Bien. Primeramente, en 1910, en Elementos de la Ética, Russell propone, mediante el realismo ingenuo, que sostiene que la realidad es una copia exacta de nuestro conocimiento. Pero nos dice que existen cosas como el bien y el mal que son indefinibles, lo cual está de acuerdo con su compañero y filósofo George Moore, quien hace la pregunta abierta diciendo que qué es lo bueno y que podría estar abierto a cualquier concepto. Pero Russell va más allá y va a expresar diciendo que en la ética y como en la lógica se necesita llegar a una proposición primitiva, a algo que es bueno por sí mismo. ¿Cómo lo va a hacer esto? Russell dice que las ideas de bien y de mal se definen por otras ideas, acto, que sostiene que la acción objetivamente correcta u obligatoria ha de ser la que produzca las mejores consecuencias. Por este punto podremos decir que esta teoría va a ser de naturaleza cognitiva, quiere decir que el conocimiento ético es posible, o sea, se puede conocer el bien. Bien, entonces la objetividad que propone Russell en esta primera etapa es de carácter ontológico, quiere decir que realmente existe el bien y se puede llegar a conocerlo. Bien, entonces para este conocimiento de la verdad del bien por sí mismo va a tener que abrazar la idea de aceptar la realidad o la existencia de los universales. Él nos dice que el conocimiento directo, o sea, que son palabras que expresan relaciones de una proposición, pero no están en el espacio ni en el tiempo, sin duda existen. Bien, entonces esta va a ser su primera etapa, dice, el conocimiento directo de las cosas más el conocimiento por referenciar el conocimiento de los principios abstractos. En nuestro caso, el conocimiento del bien. Para Russell, entonces, sintetizando esta teoría, va a decir que el mejor acto de todos posibles, que va a conocerse mediante la intuición, una intuición metafísica, va a darnos el conocimiento del bien. Muy bien, entonces en esta etapa hay que resaltar que Russell abraza una teoría de una intuición metafísica, ¿no? Muy bien, seguidamente en 1918, en su obra Misticismo y Lógica y otros ensayos, Russell tajantemente va a contradecirse a sí mismo. Él va a atreverse a decir que nuestra ética no se basa en el conocimiento externo al individuo. No existe bien y mal fuera del individuo, sino que solamente son lazos emocionales del individuo con lo que es apreciado para él. Para él, el ser humano tiene un instinto gregario, lazos emocionales que le van a relacionar con ciertos objetos. Él mira en esta etapa el bien y el mal desde una mirada antropológica. Es decir, él, cito, nuestra vida entera está construida alrededor de cierto número, no muy pequeño, de instintos e impulsos primarios. Solo lo que de algún modo se vincula con esos instintos e impulsos nos parece deseable o importante. No hay facultad alguna, llámese razón, virtud o lo que se quiera, capaz de sustraer nuestra vida activa y nuestras esperanzas y temores de lo que se nos ha dicho como bueno o malo, lo que se ha establecido. Bien, entonces nosotros tenemos ciertas actitudes hacia los objetos que constituyen para él más
que todo fenómenos psíquicos antes que filosóficos. Él dice que las cuestiones de bien y mal, desde nuestro punto de vista, no tienen la complejidad para ser estudiada por la filosofía, sino es una cuestión más referida a la psicología. Bien, entonces la relación a lo largo de que ha tenido, a lo largo de su vida el individuo, la relación que haya tenido con los objetos y con los hechos, van a evolucionar y van a fijarse, van a dar las cuestiones de bien y el mal. Lo que nosotros tratamos como el bien metafísico que él anteriormente afirmaba, dice, no es nada más que una autoafirmación del individuo que le lleva a sentirse bien consigo mismo. Entonces, él la visión antes aceptada la reemplaza por la razón. Él dice que la intuición dota de una fuerza de convicción con el individuo, consigo mismo, mas no es algo que sea real o que exista. Entonces, por lo tanto, la intuición es rechazada. El bien y el mal místicos, elevados, son la proyección de nuestras propias emociones sobre las cosas, mas no son parte de la sustancia de las cosas como en sí mismos. Bien, entonces diríamos que en esta segunda etapa, Russell es no cognitivista, es decir, está aceptando que no existe un conocimiento del bien o del mal, no hay un conocimiento ético. Los juicios morales serían estados mentales derivados de nuestros instintos primarios y que expresan nuestros deseos, emociones y actitudes. Entonces, Russell en esta etapa muy temprana de 1918 va a abrazar ya lo que futuramente sería su teoría emotivista de la ética. Lo que para Charles Pidgeon, un especialista en Russell, lo vaya a denominar como un protoemotivismo. Bien, entonces, en este sentido, Russell dice que la única fuente de conocimiento es la experiencia, aunque ésta sea limitada. La totalidad del mundo no puede ser percibida por los sentidos. Entonces, él va a afirmar que lo único que nosotros conocemos va a dotarnos de criterio para decir esto es bueno y esto es mal, pero muy alejado de la realidad. El bien y el mal son solamente impulsos en nuestro espíritu. Russell advierte que el bien que nos interesa es cuya creación depende de nosotros, el bien y el mal de nuestras propias vidas y de nuestra actitud hacia el mundo. La única forma de cambiar esto, dice Russell, es la educación. Como había mencionado anteriormente, Russell dice que existen unos impulsos dentro de nosotros, unos impulsos primarios que van a guiar nuestra vida, nuestras acciones. Mediante la educación, Russell trata de suplantar esos instintos o impulsos emocionales por la razón. No se deshace de todo de las emociones, pero. Bien, en una tercera etapa, Russell va a desarrollar ya lo que sería ya exactamente su teoría emotivista. Él halaga en su texto de Lo que creo, va a reafirmar su teoría, va a dar más argumentos acerca de que la naturaleza es neutral y nosotros tenemos una decisiva importancia al momento de emitir juicios morales, por lo tanto no existe una ética normativa. Asimismo va a rechazar cualquier ética dada por autoridad o por poder. Aquí en ensayos escépticos también es donde que más va a criticar, y como ya me había antecedido el doctor Camacho, diciendo de una manera muy sarcástica, se va a referir denegando el poder que metían algunos para decir esto es bueno o esto es malo. Bien, nuestra estructura instintiva nos lleva a cometer acciones y nuestras ganas de vivir, del amor y hacer el arte, por una parte. Y por otra, también hay instintos que se alimentan de las cosas negativas como envidia, el odio y la crueldad, dice Russell. En esta batalla entre esos dos instintos, mediante la educación, es que se va a dar importancia para suplantar esos instintos, nuestra estructura cognitiva de instintos positivos. Bien, entonces, la teoría sobre la naturaleza de las cosas
deduce que las acciones malas son las que muestran que su teoría es falsa. O sea, en otras palabras, quiere decir que los filósofos que han estado argumentando a favor de un realismo ético, es decir, que el bien exista por sí mismo independientemente del sujeto, va a tener argumentos que solamente van a ayudar a reafirmar su teoría, y los argumentos que van a contradecir aquellos van a decir que son teorías falsas. Bien, entonces aquí Russell suplanta, como había dicho, la intuición por la racionalidad, y él va a ejercer ya su teoría emotivista. Russell busca una moralidad fundada en el amor, la vida y no en las prohibiciones. Él dice que es mucho mejor buscar algo que sea aceptado, que nos lleve a estar bien antes que prohibir algo. Lo que él busca es la prevención de circunstancias que sean perjudiciales para el individuo. Muy bien, entonces su teoría emotivista dice lo siguiente. Cuando un hombre dice, esto es bueno en sí mismo, le parece que está haciendo una afirmación pareja a si dijera, esto es cuadrado o esto es dulce, pero no es así. Comete un error. Cito, pienso que lo que el hombre realmente quiere decir es, quiero que todos deseen esto, o más bien, ojalá que todos deseen. Por lo tanto, los juicios de valor no son verdaderos ni falsos, sino que son expresiones de nuestras propias emociones. Esta teoría es lo que se va a denominar emotivismo. Russell va a ser un pionero en esta teoría, aunque ha sido abordada por otros filósofos como Stevenson. Muy bien, para reafirmar esta teoría, Russell toma cierta teoría de la introspección. Él dice que nosotros tenemos cierta forma de crecer mediante la relación a los hechos, como había ya expresado, desde que somos niños. A lo largo de nuestra vida vamos a tener un adoctrinamiento, por decir, una adecuación a los hechos o a los objetos. Entonces, esas premisas, esas nociones que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida se van a ir perdiendo. Sin duda van a reforzarse o alojarse en el inconsciente. Esas ideas se van a perder conscientemente y van a ser quienes sean o quienes digan qué es lo bueno y qué es lo malo para el individuo. En otras palabras, solamente nuestras nociones de bien y de mal van a ser solo el producto de nuestras emociones más internas e inconscientes. Bien, finalmente, Russell en su libro posterior, último que denominado Sociedad Humana, Ética y Política, que le afectan a sí mismos positivamente y a sus seres queridos o semejantes. Lo correcto y lo incorrecto está relacionado con el poder y la obediencia, mas no con la razón. Debería, como un término esencial, ser las reglas morales algo que guiaran dentro de la sociedad, pero guiadas por la razón. La mayoría de las veces, las cuestiones, la moralidad o las cuestiones de juicios morales hechos en la sociedad se refieren más que todo a sentimientos, más no a la realidad ni a la razón. Bien, entonces, Russell va a poner aquí en su teoría que hay algo de indefinible en todas las cosas que llamamos valor intrínseco y que sabemos por un tipo diferente de intuición a la propuesta en su primera etapa, que hemos visto con relación con lo que se debería hacer, con ciertos tipos de cosas que poseen valor intrínseco. Entonces, Russell dice, si el bien no se puede conocer, sí conocemos ciertos hechos que van a tener un valor intrínseco por sí mismos. Entonces, va a formular Russell, cito, un acto debería ser realizado si, de todos aquellos que son posibles, es el que tiene un valor intrínseco mayor. El acto que tiene mayor valor intrínseco es el que es capaz de producir la mayor proporción de valor intrínseco sobre el valor negativo,
o menor proporción de valor negativo intrínseco sobre el valor intrínseco. Muy bien, entonces con esto Russell nos dice que en los hechos existen un valor intrínseco de bien que podemos conocerlo. El problema es de qué forma. Si en su primera etapa había abrazado la intuición metafísica, en esta etapa va a optar por un tipo de intuición, pero mucho menos mística, metafísica, que es una intuición mucho más racional, una intuición científica denominada así, en el cual podemos conocer el valor intrínseco de las cosas derivadas de los hechos mismos. Bien, para Russell el objetivo en esta teoría es develar aquel valor intrínseco de las cosas y afirma, por ser Russell un escéptico, si es que no se tiene la evidencia o la evidencia correcta o la evidencia suficiente para conocer el valor intrínseco de los actos, se debería optar por la suspensión del juicio, o sea, la epoge. Muy bien, entonces para Russell va a ser muy importante, por una, no deshacerse de las emociones, pero siempre va a estar guiado por la razón. Entonces, él sostiene, y algo que Charles Pidgeon, un especialista de Russell que había mencionado, va a denominar la intersubjetividad. Es decir, Russell va a creer que la ética se puede conocer, cuyo valor intrínseco de bien se encuentra en los hechos mismos, cuyo valor con mayor valor intrínseco se pueda llegar a conocer deducidos de los hechos mismos, siempre teniendo en cuenta el bien individual y el bien de la sociedad. Esta dinámica basada en la razón, mas no en los puros sentimientos, es lo que se conoce como intersubjetividad. Bien, entonces, para ir finalizando, lo importante de Russell en su ética, en sintéticas palabras, diríamos que primeramente abraza el realismo ingenuo en su primera etapa, mediante la intuición. Dice que a pesar del desarrollo desde 1918 hasta 1954 de estas teorías que él ha esbozado en contradecir a su primera teoría, él va a afirmar diciendo lo siguiente. Cuando yo era joven, estaba de acuerdo con George E. Moore en creer en la objetividad del bien y del mal. La crítica de Santayana me hizo abordar esta opinión a pesar de que nunca he sido capaz de sentirme tan cómodo sin ella como teniéndola, refiriéndose a su primera etapa. Por lo tanto, Russell no puede deshacerse de su primera teoría. Lo que hace al final de su etapa ética, con el libro de Sociedad Humana en Ética y Política, que es el final de sus escritos éticos, en 1944, lo que va a hacer es hacer una amalgama entre su primera teoría del conocimiento del bien y su teoría intersubjetiva basada en el emotivismo ético. Solamente el hecho va a ser que cambió la intuición abstracta por una intuición mucha más empírica. Pero sin duda, ¿existe o no existe el bien para Russell? Russell va a decir que sinceramente para él no existe algo que podamos llamar objetivamente bien o mal. Lo que tenemos que hacer es buscar el bien y el mal dentro de los hechos mismos. Y esto me permite terminar mi intervención con una frase célebre de Russell que decía: la vida buena es la vida inspirada por el amor y guiada por la sabiduría. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Y ahora pasamos a la disertación del profesor Álvaro Carvajal Villaplana, doctor en filosofía por la Carlos III de Madrid, profesor de la escuela, profesor investigador también de la Escuela de Filosofía y de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, así como de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces, los dejamos con él.
Buenas tardes y gracias por estar en esta actividad y celebrando el Día Mundial de la Filosofía y los 50 años de la muerte de Russell. Yo voy a hablar sobre, bueno, he titulado mi presentación como Ética, Género y Sexualidad, fundamentalmente tratando de rescatar estos elementos de Russell y en la filosofía analítica. Parto de la idea de que la filosofía debe abordar los asuntos del género y la sexualidad porque estos elementos están vinculados con las estructuras del poder y que generan desigualdad y sometimiento. El mismo Russell ya reconoce que estos temas son de suma importancia por el asunto o su vínculo con el poder. Es cierto que la filosofía en su historia se ha olvidado de estos temas. Uno podría rescatar a veces a algún autor, tal vez a Platón, a Giordano Bruno cuando reconoce la transexualidad, a Descartes cuando dice que la razón es una para toda la especie humana, a Leibniz cuando utiliza la noción de género humano y además dice que las mujeres tienen que recibir la misma educación que los hombres. Russell, luego, bueno, después de Stuart Mill y demás, Russell que aborda estos asuntos y que además la misma filosofía analítica se ha olvidado de los temas y hay un reclamo de las feministas analíticas que ponen este tema, digamos, a discusión como reto para la filosofía analítica. En la autobiografía, dicho esto, paso a ver el asunto de que Russell en la autobiografía dice que él tiene dos filosofías. Una que él llama propiamente filosofía, en donde entran la lógica, la matemática y la epistemología, y otra más general, donde aborda temas sociales, políticos, y donde yo ubicaría estos temas del género y la sexualidad. La primera filosofía es más técnica, más especializada. La segunda filosofía es más popular, ¿no? Como él lo llama. Bueno, aquí podemos hacer la misma distinción que ya hacía Aristóteles entre filosofía teórica y filosofía práctica, ¿verdad? Entre el ámbito de la razón y el ámbito de las emociones y demás, que además es un dilema que siempre está presente en Bertrand Russell. Por otra parte, en la misma autobiografía, Russell afirma que su sueño siempre fue transformar la concepción de la realidad o la realidad misma por medio de una serie de obras teóricas y una serie de obras prácticas. Y las obras prácticas no fue solamente las obras, ¿verdad? Sino que obviamente su compromiso lo lleva a la acción y a la militancia en montones de movimientos que creó, que deshizo, que cuando se acababan las perspectivas habría otros movimientos, sus estudiantes lo seguían a todo lado tenía esa cualidad Bertrand Russell. Entonces, en esta filosofía práctica y esta filosofía popular de que habla Russell, entran los temas del género y la sexualidad, muchos temas que Russell trabajó, los derechos de las mujeres, el matrimonio. Bueno, él no lo llamó así por el trabajo sexual, aunque él no estaba a favor de la prostitución, la homosexualidad, el divorcio, las relaciones premaritales, la familia, la liberación sexual, en especial de las mujeres, la educación sexual de los niños y los jóvenes, la parentalidad, entre otra gran variedad de temas. Hay unas obras que yo quisiera resaltar donde se abordan estos temas y otras como más periféricas al asunto. Primero, La conquista de la felicidad de 1930, en donde hay un capítulo dedicado a la familia. Sobre la educación de 1926, en donde aborda el tema de la educación para la empatía y la educación sexual. Matrimonio y moral de 1929, donde analiza la mayor parte de los temas que aquí se van a exponer en su idea y en el orden de ubicarlo en el patriarcado,
¿va? Y los asuntos novedosos en torno al divorcio y el lugar del sexo en los seres humanos como un valor, y la liberación de las mujeres. Es interesante aquí algunos textos ya como El credo de un hombre libre y otros ensayos, una compilación de textos del 1902 a 1914, donde aparecen un escrito sobre la educación de las emociones, porque él consideraba que era muy importante esta educación de las emociones para producir esta condición de liberación sexual de las personas y los comportamientos de los seres humanos. Una obra muy importante, creo que de publicación muy tardía, es El Power, un análisis social muy interesante de Russell, en donde analiza el poder, la democracia y las minorías. Esta idea incluye, o es ahí donde cita ejemplos sobre las mujeres. Probablemente la consideró como una minoría en cuanto no tiene acceso al poder, y que por añadidura, por extensión, podríamos agregar los temas de la diversidad sexual, y comparte una idea con Leibniz, que es la doma del poder. Y cómo la democracia sería un instrumento para esa doma del poder y cómo el poder debería estar distribuido entre los diferentes grupos minoritarios y los grupos mayoritarios. Otros textos en los que aparecen los temas estudiados son Caminos de Libertad, ¿verdad? En que cita en el contexto del texto ejemplos de situaciones de las mujeres, de la familia y el matrimonio. Otras compilaciones interesantes son, por ejemplo, respuestas a preguntas fundamentales sobre política, sociedad, cultura y ética, en el que se recogen citas de los textos agrupados por temas, que es un texto muy, muy útil para estos trabajos. Nuevas esperanzas en un mundo en transformación, en donde analiza a partir de la noción de conflicto, ¿no? Una diversidad de conflictos, y a partir de ahí, uno de los conflictos que analiza es el dominio de lo masculino en el sistema del patriarcado. Bertrand Russell responde, cartas seleccionadas de 1950 a 1968, un texto donde se recopilan cartas que les mandan sus lectores, sus sus seguidores, ¿verdad? En estos libros son como las cartas son como consultas al público. Él se sienta, dice en la autobiografía, en las mañanas a leer las cartas, a responder la correspondencia, y estas cartas en muchos temas de estos sobre la sexualidad y el género y demás, él aporta criterios, da consejos, ofrece guías. Es como estar viendo a Russell como aquellos antiguos estoicos y epicúreos, ¿verdad? Que tenían como una especie de consultoría filosófica sobre el buen vivir, sobre la buena vida, ¿verdad? De aquello que en la vida cotidiana afecta a las personas, y que Russell, digamos, tiene esa actitud también poco conocida de él. Y por otra parte hay yo no sé si llamarlos principios, pero llamémoslo como principios ahorita, que guían su trabajo de la filosofía popular y su acción social. Un principio fundamental es el valor de la vida. Russell ubica todos estos temas como parte fundamental de la vida, del buen vivir, de la buena vida, de la felicidad como un papel fundamental, y su preocupación por educar en la felicidad, por establecer el carácter ideal, aunque en su juventud él odió la vida y tuvo fuertes deseos de suicidio. Otro tema, otra guía o otro principio guía es la racionalidad. Como ya se indicó, Russell consideraba
que tenía que liberar a los seres humanos de la superstición y que la superstición tenía que ser sustituida por lo razonable y que la sexualidad, la moral sexual, el sometimiento de las mujeres, todo ello estaba lleno de tabús, de superstición, y esa era parte de su lucha, y por eso veía con cierto escepticismo toda la materia moral sexual tradicional. Otro principio que guía a Russell en estas reflexiones filosóficas de la filosofía popular sobre el género es la libertad, ¿verdad? Sobre todo tanto desde el punto de vista de la ética política como desde el punto de vista de la ética personal. Una ética política no puede caer en el totalitarismo y no puede someter a los individuos ni a las minorías, y una ética personal y cívica que de alguna forma se presenta como una especie de rebelión, frente a la moral vivida, a la moral dominante y de tradición cristiana. El nombre, en nombre de la razón, el poder, digamos, no puede ser absoluto también. Entonces, veo el tema de la moral sexual, el matrimonio y la familia, porque, como ya dijo Luis Camacho, en los años 20, 30, sus libros provocan muchos escándalos. Russell tuvo muchos problemas, pierde el empleo, sobre todo en el City College que lo iban a contratar. En 1929, en el 40, 11 años después, ¿verdad? Todavía tiene consecuencias de haber dicho este tipo de cosas. Y esta pérdida de trabajo en el City College se debe a una denuncia de una madre, de una estudiante, que dice que Russell en su libro en Matrimonio y Familia y en otros textos no recomienda castigar a un niño por masturbarse. Y eso era un escándalo, ¿verdad? Para ellos y para muchos moralistas de la época. Y entonces estos temas parece que no eran como muy originales de Russell, porque ya, según algunos intérpretes, eso era algo común en la izquierda del periodo en la Gran Bretaña de Russell. Para abordar estos temas, al igual que dijo Hugo, Russell recurre a método de antropología cultural más que una postura freudiana, porque no está muy de acuerdo con Russell en la interpretación que hace de estos asuntos, y compara costumbres con relación a sistemas culturales. Y eso, digamos, guía también el tipo de análisis que él hace. Los asuntos entonces de género y sexualidad, aunque él no habla de género, obviamente, están abordados o se configuran en un rechazo entonces a la moral tradicional. A veces habla de la moral puritana, aunque no está como muy claro en qué consiste, y esta moral tradicional él la vincula con la moral cristiana. Una moral cristiana que, dice él, se consolida con Pablo en la epístola primera de los Corintios. Más vale casarse que abrazarse, dice Pablo, y además Pablo va a sostener como la idea del celibato, de que no se deben dar relaciones premaritales, y estas prohibiciones, digamos, es lo que él dice que termina de configurar esa moral tradicional cristiana. Dice Russell que, digamos, el asunto, la mezcla entre prohibir las relaciones premaritales y mezclar esos tipos de prohibiciones con el pecado es lo que es nefasto.
No tiene problemas con lo primero, pero sí, digamos, con el asunto de ver toda la sexualidad como algo negativo, como algo malo, como un pecado. Porque obviamente en Russell está la misma idea de que la sexualidad, digamos, es un placer. Así se presenta como un reformador social, como un reformador moral que combina un liberalismo con el sentido común. Por ejemplo, indica que el matrimonio puede tener cierto margen de libertad o permitir cierto nivel de infidelidad para ambos miembros del matrimonio, considerando la importancia de los hijos. A partir, además, pero esto es una idea como más conservadora según algunos autores, a partir del dato biológico de la descendencia, Russell defiende la estabilidad del matrimonio por el interés de los hijos. Dicha estabilidad, eso sí, ha de distinguir entre el matrimonio y las relaciones meramente sexuales, enlazando el aspecto biológico del amor conyugal con respecto al amor romántico. Estos puntos de partida no excluyen, digamos, el divorcio. Lo novedoso de Russell es la defensa que hace de la libertad sexual fuera del matrimonio, es decir, plantea una tolerancia al adulterio siempre y cuando cada cónyuge se cuida de no tener hijos en sus relaciones extramaritales. Con Dora Black, que creo que era más bien como su amante, ¿verdad? Compartía estas ideas y ella rechazaba el matrimonio convencional y prefería el amor libre. En Russell obviamente hay una defensa del matrimonio y a la vez una flexibilidad de ese mismo matrimonio. Esta idea era la que les planteaba como una idea de los intelectuales de los años 20 y 30. El problema de la teoría es dominar los celos, que él no se lo plantea. La cuestión del sexo para Russell entonces se halla rodeado de prejuicios, de supersticiones, de tabúes, y busca principios más sólidos para sustentar otras visiones de la sexualidad. El sexo es igual que cualquier impulso que forma el carácter humano. Se debe hablar de sexo a los niños de manera sincera, sin prejuicio, verlo como algo moral, saludable, como algo decente. Vista esa idea de la moral sexual, paso al tema de la liberación de la mujer. Russell fue partidario de la igualdad de los derechos de las mujeres. En 1907 fue candidato al Parlamento por la Unión Pro Sufragio Femenino, que defendía el derecho de voto a las mujeres. Tuvo el apoyo de su primera esposa, de Alice, y del movimiento feminista, y sin embargo no resultó electo y como ya se refirió, fue sujeto de muchos insultos, mofas y violencias, ¿no? por este asunto. Russell considera importante entonces abordar los temas de la sexualidad porque están vinculados, como ya dije, al poder, por la moralidad, porque la moralidad tiene aspectos divergentes, dice en poder. Por una parte es análogo a la ley, la moralidad sexual. Por otra parte es un asunto de conciencia individual. Desde el primero, de la primera forma, forma parte del poder, ¿no? Que él llama moralidad positiva. El segundo, el de la conciencia individual, él lo considera revolucionario, es una moral personal. La positiva es la moral tradicional, la que se impone por la fuerza, incluso por la fuerza policial, por lo que choca con la moral revolucionaria, sobre el deseo de la distribución del poder del revolucionario. En ese sentido, el sistema positivo quiere la obediencia, someter a los hijos y a las mujeres a los mandatos de la moral tradicional, dominada por los hombres. En el sistema patriarcal, en este contexto, habla de la sujeción de las mujeres. Cito, la fuerza superior de los hombres machos no los lleva en muchos casos a la continua sujeción de las mujeres hembras, porque los machos no tienen suficiente constancia en sus propósitos. Entre los humanos, la sujeción de las mujeres es mucho más compleja. En cierto nivel de civilización, que entre los salvajes la sujeción está siempre forzada por la moralidad, que es dominada por los hombres. En este caso, también cita a Pablo. La base de la diferencia entre la moralidad para los hombres y la moralidad para las mujeres
Es evidente el poder superior de los hombres. Originariamente la superioridad era solamente física, pero desde esa base se extendió gradualmente a la economía, la política y la religión. La gran ventaja de la moralidad sobre la policía aparece muy claramente en este caso, pues las mujeres hasta hace muy poco creían sinceramente en los preceptos morales que daban cuerpo a la dominación masculina y por lo tanto no se necesitaba emplear en ellas tanta acción como hubiera sido necesaria en otro caso. En ese sentido analiza el Código de Hammurabi y el papel de las mujeres en el Código de Hammurabi y anota varios casos de discriminación y concluye en su análisis que las hijas no tienen derecho porque no tienen poder. La liberación de la mujer es un asunto de poder, es un asunto de política. En general, concluye que los códigos morales están del lado del poder, la moral positiva, aunque hace una excepción porque dice que no siempre fue así en la historia de la humanidad y no todo el tiempo se da. Russell considera que los sistemas matriarcales en donde es notable la ausencia de tabúes, en contraste con el sistema patriarcal que introdujo el reconocimiento del hecho fisiológico de la paternidad, la superioridad viril, la exigencia de la sumisión virginal de las mujeres por la voluntad viril de los hombres. Estas son palabras prácticamente exactas de la forma en que lo expresa Russell. La seguridad de la legitimidad parental y en este sistema fue asumido por la religión cristiana, como ya se dijo por Pablo. Aunque también estas posiciones se han templado por la tolerancia. Por eso para Russell es indispensable desmitificar el sexo, es decir, ver las cosas con naturalidad, como por ejemplo en la educación sexual de los niños. Por esto, según Russell, la humanidad necesita de la revolución y de la moralidad individual. El problema es encontrar un lugar para la rebelión sin caer en anarquía. La moralidad individual es un asunto histórico o es un asunto filosófico. Por eso también habla de la libertad sexual de las mujeres frente a la idea de la mujer honesta, que vive bajo la represión sexual, en donde abunda la prostitución. Él plantea que se debe liberar se debe dar la liberación natural del impulso femenino. Sin embargo, en contraste con el feminismo, defiende la educación de las mujeres para la maternidad, aunque dice que, porque él dice que una buena madre, para ser una buena madre, tiene que también tener buenas relaciones sexuales y que muchos de los problemas de la familia lo atribuye a la insatisfacción sexual de las mujeres. Por otra parte, que es como el elemento un poco más conservador que tiene Russell en este punto. Por otra parte, reclama una igualdad en la educación sexual de hombres y mujeres. Si se diera la liberación sexual, además, afirma Russell, la prostitución desaparecería. El poder es un tema central para apoyar a la liberación de las mujeres. La democracia sería un sistema que tiene sus efectos. Como hubo un problema con la transmisión y la conferencia quedó cortada, vamos a continuarla de esta forma para que no quede incompleta. El poder es un tema central para apoyar la liberación de las mujeres. La democracia sería un sistema que tiene sus defectos y si bien no logra un buen gobierno, sí previene de ciertos peligros. Las mujeres han estado sometidas al poder de los hombres. Para él, las mujeres comenzaron a liberarse una vez que inician a participar en asuntos políticos. Así las mujeres casadas pudieron comenzar a administrar sus propios bienes. Russell considera que la democracia debe defender a los individuos y a las minorías contra la tiranía. Russell habla de que hay formas de poder económico, especialmente del capitalismo, por las injusticias que produce. A este respecto, indica la condición de injusticia que sufren las mujeres empleadas en los servicios públicos, pues sus salarios son menores que los de los hombres. Tienen las razones para oponerse a esa injusticia y además han de tener la libertad para poder manifestarse en contra de la injusticia. Las mujeres están en desigualdad, la cual desaparecería si se asume el socialismo. Russell, en Caminos a la Libertad, 1918, propone que las mujeres casadas o no que se dedican a las tareas domésticas perciban una retribución similar a las que hubiera en una industria.
Esto garantizaría su absoluta independencia económica, que de otro modo sería difícil de alcanzar. El siguiente tema que abordo es el de la homosexualidad. Son unas cuantas citas que Russell tiene sobre este tema. Sin embargo, dice que tiene que ser abordado igualmente que cualquier relación heterosexual. Si bien Russell en Power no habla de los gays, las lesbianas y transexuales como una minoría, al menos en su obra pueden encontrarse dos textos que se refieren a este grupo y sus derechos. El primero de estas citas se encuentra en Retratos de Memoria y otros ensayos. De ahí cita a Stuart Mill, quien condena en la legislación inglesa de su época la discriminación a los homosexuales. Al respecto, Russell considera que si dos adultos emprenden voluntariamente semejante relación, es asunto que solo les interesa a ellos y en los que la comunidad, por lo tanto, no debe intervenir. Esta perspectiva alcanza perfectamente en el planteamiento que hace Power, en la distinción entre aquellos asuntos que deben ser uniformados y aquellos que deben ser tratados en su especificidad, o como se plantea en Principios de Reconstrucción Social. En la mayoría no tiene derecho a intervenir, pues la desigualdad que se establece es útil socialmente. Por tanto, se trata de un asunto de tolerancia y libertad. Así la comunidad no puede intervenir en la prohibición de la homosexualidad, cito, por la simple razón de que tal conducta sea considerada perversa. Por tanto, el derecho penal, cito, debe ser invocada para evitar que se cometan violencias o fraudes sobre las víctimas involuntarias, pero no debe ser invocado cuando, por grande que sea el prejuicio que pueda existir, este es sufrido solo por los agentes de los actores que acarrean ese prejuicio. La segunda cita sobre la homosexualidad se encuentra en la antología de textos Bertrand Russell Responde. Ahí indica, cito, su actitud respecto a la homosexualidad consiste en que no se ha de encarar por un criterio distinto del que se aplica a las relaciones heterosexuales. Russell asume una posición de normalización de las relaciones homosexuales, eso referido al tratamiento del matrimonio, el divorcio y los hijos de las relaciones homosexuales. Sobre el divorcio, Russell considera que muchas veces estas consideraciones extramatrimoniales, homo o heterosexuales, son indeseables, pero si uno de los cónyuges está profunda y seriamente enamorado de otra persona, es difícil que el matrimonio continúe siendo feliz, y a veces lo aconsejable es el divorcio. De estas cuestiones es imposible dictar reglas generales. Este es un asunto de libertad, tolerancia e igualdad. Asimismo, los principios que limitan el poder, la libertad y la tolerancia pueden interpretarse que Russell, en antología, Russell, Respuestas a Preguntas Fundamentales, considera que la libertad no existe sin tolerancia. Para él, cito, la base esencial de la libertad no radica simplemente en las instituciones políticas, sino en la difusión general del conocimiento de que todas las opciones tienen derecho a existir y de que, por muy convencido que uno esté, es posible que se equivoque. En el contexto del pensamiento general sobre el tratamiento de la democracia y el poder, esto se aplica a las minorías. Para Russell, la prueba de la tolerancia consiste en tolerar aquello que nos desagrada. Ahora, una tolerancia madura para Russell es aquella que no castiga ninguna opción. Podemos incluir ciertos comportamientos como el homosexual mientras no tenga como resultado algún acto delictivo. La tolerancia, por tanto, tiene límites. Aunque las minorías han de ser protegidas, en ensayos impopulares, Russell advierte que si bien a veces estas son admiradas de tal manera que se considera que los oprimidos tienen que sufrir, que los oprimidos tienen que una superior virtud, es el caso de las naciones sometidas, los pobres y las mujeres y los niños. Sin embargo, Russell, de tal manera de argumentar, dice que se trata de una forma de idealización. En contraste, en Autoridad de Individuo indica que la dignidad solo ha sido privilegio por necesidad, realmente una virtud de unas minorías, propiamente decir privilegiadas, ya que, cito, donde quiera que exista la desigualdad de poder,
no es probable que la encontremos entre los que están a la autoridad de otros. Una de las características más repulsivas de las tiranías de la injusticia es la forma en que obligan a las víctimas de la injusticia a rendir homenaje a los mismos que los maltratan. Esta es la razón por la que aquellos que se oponen, por ejemplo, a una oligarquía establecida, los menosprecian. Por el contrario, Russell afirma que la igualdad existe lo mismo donde todos son esclavos, donde todos son libres, lo que demuestra que la igualdad en sí misma no basta para construir la igualdad ejemplar. Ahora, independientemente de tal advertencia frente a los poderes exorbitantes del Estado frente al individuo y los grupos, en Caminos de Libertad, 1918, plantea una manera de domar el poder, el cual consiste en extensión del autogobierno a todos los grupos relevantes en aquellos asuntos que les conciernen y que no afectan sustancialmente al resto de la comunidad. Si bien esta obra se refiere a los consumidores, los sindicatos y los productores, según el planteamiento aquí sistematizado de Russell, esta actitud puede extenderse a las minorías y a las minorías sexuales. Muchas gracias.